Muy buena tarde, tengan todos ustedes nuevamente, sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión de la tercera cátedra de Equidad de Género Miguel Alemán Valdés, con el tema Justicia con perspectiva de género. Los integrantes del Presidium en esta ocasión, la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La licenciada Irma Juez Arquiz. Y el doctor Sergio García Ramírez, coordinadores del Programa de Equidad de Género. La licenciada Guadalupe Gómez Maganda, miembro del Comité del Programa de Equidad de Género. Y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Cedemos el micrófono al doctor Sergio García Ramírez. Para el desarrollo de este acto, en el que nos honra la presencia de todas y todos ustedes, hay un programa particularmente importante, que incluye como acto central la cátedra que va a impartir doña Olga Sánchez Cordero. Antes de que lo haga, la escucharemos desde luego con gran respeto, con gran atención, pero antes de que lo haga, quisiera yo pedirle al señor director de esta institución, don Alejandro Carrillo Castro, que nos haga el favor de explicar, para quienes aún no lo saben, cuál es el programa de equidad de género que sustenta la Fundación Miguel Alemán, cuál es el sentido de este acto. Y después de que él haya hecho brevemente esta explicación, yo me permitiré presentar a la señora ministra y ella procederá a la cátedra que tiene comprometida con nosotros. Don Alejandro. Primero que nada, muy bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil, que está cumpliendo este año 30 de haber sido fundada a la muerte del expresidente Miguel Alemán. En la fundación, que por 20 años estuvo dirigida por un muy querido amigo nuestro, el licenciado Fernando Castro y Castro, que nos acompaña el día de hoy, estableció 5 programas institucionales que son la base del trabajo de la Fundación. En cada uno de ellos existe un comité presidido por un coordinador y los primeros 5 programas fueron el de investigación en salud, el de medio ambiente y ecología, el de productividad agroalimentaria, el de turismo y el más reciente de todos, el de equidad de género. En cada uno de estos programas, la Fundación desde hace 30 años ha establecido una estructura similar, que es el otorgamiento de un premio anual para distinguir a la persona o a la institución o a las actividades que tienen una acción preponderante en el campo de estas 5 áreas de los programas institucionales de la Fundación. El premio en equidad de género se ha otorgado ya en 2 ocasiones y el segundo componente de cada programa es la Cátedra Miguel Alemán en el campo respectivo. A esta cátedra se invita a que la exponga la personalidad que el comité del programa determina como la más adecuada para poder ofrecer, no solamente en este sitio, sino en ocasiones, como también va a ocurrir con esta cátedra, en instituciones de las
universidades o de educación superior del país que se pueden beneficiar de la cátedra que cada año propicia o tiene establecido la Fundación Miguel Alemán. El tercer componente de cada programa son las diferentes mesas redondas que se establecen y que se organizan fundamentalmente en el espacio de esta biblioteca para ir analizando los diferentes componentes y la problemática de cada una de las áreas programáticas. En esta ocasión, quisiera yo tan solo recordar que a 2 años de haber sido establecido este programa de equidad de género, que tiene como característica especial que es el único que está coordinado por un hombre y una mujer, en el entendido que la idea que se tiene en la Fundación Miguel Alemán es que la problemática de la equidad de género no corresponde exclusivamente a analizarla y discutirla a mujeres, sino que es un asunto que corresponde y compete a mujeres y hombres por igual. Por eso es que está copresidida por la licenciada Irma Cue y el doctor Sergio García Ramírez. Y hoy estamos de manteles largos porque el Comité de Programa de Equidad de Género acordó unánimemente que la cátedra de este 2014 le fuera otorgada por los méritos a los que va a hacer referencia el doctor García Ramírez, precisamente a la ministra de la Suprema Corte, doña Olga, que para nosotros es un timbre de orgullo tenerla nuevamente con nosotros, en esta ocasión como exponente de la cátedra en equidad de género de la Fundación Miguel Alemán para el año 2014. Le voy a pedir al doctor García Ramírez que entonces, a nombre del comité del programa, les explique a ustedes los fundamentos y las razones por las cuales dicho comité seleccionó a doña Olga Sánchez Cordero. Pudiera ser necesario, y de hecho es innecesario, que yo haga la presentación de doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Si ustedes no supieran quién es, probablemente no nos habríamos reunido hoy para escucharla con la atención, el aprecio que ella merece. Se trata de una mujer excepcional, de una personalidad distinguida en el mundo de la jurisprudencia, en el mundo del derecho, en el ámbito de la academia. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Iba a agregar, por supuesto, pero quizás no deba hacerlo. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha hecho estudios superiores en Gran Bretaña y cuenta con doctorados honoris causa. En el curso de su vida profesional se ha desempeñado como juzgadora con grandes merecimientos y gran respeto de sus colegas y de la sociedad mexicana en general. Juzgadora en el Tribunal Superior de Justicia y ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha tenido en sus manos expedientes delicados, ha sido ponente y participante en la decisión de casos notables, de casos relevantes, que ella ha atendido con esmero, con inteligencia y agregaré con valentía. Por todos estos motivos, por muchos más, merece esta distinción que le confiere la Fundación Miguel Alemán. En lo personal, me agrada destacar que es hija de un ilustre jurista, a quien yo recuerdo con enorme cariño. Mi maestro en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Contratos, y al mismo tiempo que hija de ese distinguido jurista, es madre de una distinguida jurista que ha emprendido su carrera con gran éxito, con gran acierto, heredando el talento jurídico de su madre. Tratadista además, maestra además, posee todos aquellos merecimientos que la hacen acreedora a la distinción
que reside en la cátedra, que ella nos va a hacer el favor de asumir y de impartir. El tema, su tema de toda su vida, no es el único tema de su vida, pero uno de los temas más destacados de su vida es justicia con perspectiva de género. En nombre del programa de equidad de género, de la señora coordinadora, ministra Irma Cue, de mis colegas de este programa y de este comité, le doy la bienvenida. Le agradezco haber aceptado asumir este honor y esta responsabilidad y le invito a impartir la cátedra a la que se le invitó, Justicia con perspectiva de género. Señora ministra y distinguida amiga, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a todas mis amigas, a mis amigos, por estar hoy presentes. Pero quiero destacar en forma muy importante la presencia de mi compañero, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, porque sin duda algunos de los precedentes que yo quisiera haber relatado mucho más en esta ocasión, pero el tiempo es corto. Algunos de los precedentes que voy a citar en este juzgamiento con perspectiva de género, indudablemente estuvieron bajo su ponencia o bajo la ponencia de alguno de mis compañeros de la primera sala. Han sido construcciones que a lo largo ya de varios años se han ido formando en la primera sala y para mí, por supuesto, es un privilegio compartirlos con ustedes. Así también es un verdadero privilegio encontrarme aquí, en la Fundación Miguel Alemán, en el marco de esta cátedra de equidad de género, en la que voy a poder compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con la impartición de justicia con perspectiva de género. Necesariamente me voy a tener que referir a la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada, ya decimos, en el verano del 2011, publicada el 10 de junio del 2011, que ha sido trascendental. Con ella, con esta reforma, se ha generado un bloque de derechos que se integra con los establecidos en el propio cuerpo constitucional, pero además con los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales en los que México es parte. De esta manera, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales y ratificados por México han sido elevados al rango constitucional. El propio texto de la norma fundamental prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la misma Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. Conforme a esto y conforme a lo señalado, ahora que vamos a platicar sobre los derechos de la mujer, tienen estos derechos que vislumbrarse bajo este nuevo marco constitucional, bajo este nuevo paradigma. Deben ser interpretados estos derechos de conformidad con la Constitución, de conformidad con los tratados internacionales y favoreciendo a sus destinatarias en todo momento la protección más amplia. Además, el mismo texto constitucional, y hoy lo recordábamos en el Tribunal Pleno en la sesión de esta mañana, al revisar el tema del arraigo, todas las autoridades del país, en el ámbito de nuestras competencias
estamos obligadas a promover, a respetar, a proteger, a garantizar tales derechos conforme a estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así entonces, y derivada de esta reforma constitucional, el papel de los diversos órganos jurisdiccionales consiste en buscar la expansión de los valores que inspiran no solo en la Constitución, sino los derechos humanos contenidos en los tratados. En el sistema americano de derechos humanos, al que México pertenece, se establece como deber de los estados que lo integran el que se garantice el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres con base en dos principios: el de igualdad y el de no discriminación, ambos contenidos en los diversos documentos que rigen tal sistema, como son, entre otros, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada Convención de Belém do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Así, quienes impartimos justicia, y para una muestra importantísima está con nosotros y fue amablemente quien me presentara el juez constitucional y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Sergio García Ramírez. Él lo sabe, que al impartir justicia debe hacerse y lo hizo, garantizando el ejercicio de los derechos fundamentales y el tratándose precisamente de todas estas convenciones a la luz de estos principios de igualdad y de no discriminación. Con relación a estos principios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la igualdad es la cara positiva de la no discriminación y que está relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias y que la discriminación es la cara negativa de la igualdad y esa está relacionada con la obligación de los estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. El principio de no discriminación no implica pretender igualar a hombres y mujeres, sino otorgar la misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias, lo cual conduce a trato igual a desiguales y desigual a desiguales. Ahora, considerando que conforme a lo dispuesto en el inciso C del artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado mexicano está obligado a establecer protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres y a garantizar a través de los tribunales nacionales competentes la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Por lo tanto, es claro que la función de dichos tribunales que estos realizan tiene una gran trascendencia. En esas condiciones, la impartición de justicia debe realizarse con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir el juzgamiento con perspectiva de género que está dirigido a los operadores jurídicos que integran los tribunales? Implica que el juzgador o la juzgadora, en su caso, visibilice la existencia de discriminación por cuestión de género en la aplicación de la ley. Y a partir de ello, a partir de esta visibilización que haga el juzgador de esta cuestión de discriminación en relación al género, establezca el mismo juzgador una estrategia que aminore o que elimine tal aplicación
de manera diferente para hombres y mujeres y por lo tanto tiene el juzgador o la juzgadora una gran posibilidad de realizarla con el actual marco de nuestra Constitución. Por lo tanto, las y los juzgadores tendremos que analizar las normas aplicables al caso concreto, conforme a la perspectiva de género, es decir, evaluando el impacto diferenciado que hechos y leyes determinados tienen en hombres y mujeres, dada la asignación de roles sociales en virtud de su sexo. Esto es sumamente importante y trascendente, que el juzgador se dé cuenta en este juzgamiento con perspectiva de género que el impacto que tiene una norma para hombres y para mujeres en muchas ocasiones es diferenciado. Y este es diferenciado dada precisamente la asignación de roles en virtud del sexo de mujeres y de hombres. Lo anterior, a fin de que podamos detectar y combatir los estereotipos de género, esto es, todas aquellas características, actitudes, roles que en la sociedad le son atribuidas y valoradas en forma diferenciada a hombres y mujeres, en razón de sus diferencias de los sexos. Estos estereotipos que pueden influir en nuestra labor como impartidores de justicia. Por ejemplo, se asume que la biología de las mujeres determina que sean aptas para desarrollarse casi exclusivamente en el ámbito privado, como amas de casa, cuidadoras, madres. Implica además, según estos roles estereotipados, que sean maternales, sensibles, superficiales y dramáticas. Por el contrario, cuando se trata de hombres, se asume que les corresponde el ámbito público, que deben ser proveedores, inteligentes, fuertes, agresivos, competitivos y sexualmente libres. Estas opiniones, estas creencias se basan sin duda en la percepción estereotípica y por tanto falsa y discriminatoria de que por las naturalezas o que por la naturaleza las mujeres son más sensibles y emocionales, los hombres por el contrario insensibles pero racionales. La única vía entonces para visibilizar estas falsas dicotomías de la realidad consiste precisamente en adoptar una perspectiva de género. Para juzgar con perspectiva de género, debemos limitarnos a resolver, sí, la litis planteada. No debemos, limitarnos a resolver la litis planteada, sino que debemos ir más allá, buscando que la aplicación de la ley impacte de la misma forma para hombres y para mujeres. Es verdad que cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, de inmediato pensamos en buscar equilibrio en la aplicación de la ley a favor de las mujeres. Sin embargo, esto no es exacto. El juzgamiento con perspectiva de género implica detectar la existencia de trato desigual en la aplicación de la ley por cuestión de género, el cual puede ser en perjuicio inclusive del propio hombre o de la mujer. Solo por dar un ejemplo, el hecho de que al hombre se le considere proveedor principal o único en la familia hace que en él recaiga toda la responsabilidad económica y se le excluya de una paternidad más activa. Y en el caso de que no tenga este hombre éxito económico,
se le puede llegar a etiquetar, inclusive como menos hombre. Esto es un estereotipo. La perspectiva de género es una categoría de análisis que visibiliza la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo y revela cómo esto se traduce en diferencias de oportunidades y de derechos y pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y de las políticas públicas basadas en dichas asignaciones y diferencias. Por ello, la perspectiva de género revela problemáticas que debido al arraigo de estereotipos que son discriminatorios, pasan prácticamente desapercibidos. Quiero señalar que el juzgamiento con perspectiva de género es para todos los jueces y juezas del país, pues además de que conforme al nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos están obligados a adoptar la interpretación más favorable a la persona, al realizar el control de convencionalidad ex oficio, pueden dejar de aplicar una norma inferior que discrimine a una persona por cuestión de género, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y los tratados internacionales, en donde rijan los principios de igualdad y de no discriminación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el año pasado, presentó el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este instrumento se ofrece a los juzgadores y juzgadoras como una guía de apoyo u orientación para que quienes imparten justicia conozcan tanto los criterios normativos de fuente nacional como de fuente internacional aplicables en materia de igualdad de género, así también como la metodología de análisis que facilita su implementación, conforme a la cual el trato diferenciado para no ser discriminatorio debe ser objetivo y razonable, es decir, no debe atender a estereotipos y debe ser proporcional con su finalidad. También debe considerar las categorías sospechosas. Para los que no conocen o no saben qué son las categorías sospechosas, son aquellos rasgos de las personas de los que la persona no puede prescindir por su voluntad, forman parte de su identidad y mismos que han sido sometidos a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas. Por ejemplo, el sexo, el género, las preferencias sexuales, la edad, la discapacidad, la religión, la condición social, etc. Así, para determinar si una diferencia de trato es discriminatoria, deberá analizarse su objetividad y su razonabilidad. Si obedeció a categorías sospechosas y a la afectación al ejercicio de un derecho. El protocolo para juzgar con perspectiva de género contiene los elementos metodológicos necesarios para detectar cuándo un trato diferenciado constituye discriminación y cuándo no. Al respecto, apenas el miércoles pasado, en la primera sala a la que me encuentro adscrita, que nos encontramos adscrita, aprobamos 2 tesis. Una, o sea que están recién salidas del horno para compartirlas con ustedes. Una, en la que quedó establecido que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y de discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que permite detectar o que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condiciones de sexo o género. Es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan o impiden la igualdad. Ello en virtud de que el Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, de discriminación o de vulnerabilidad por razones de género, esta deba ser tomada en cuenta
a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia en una forma efectiva e igualitaria. La otra tesis, quiero compartirles, por ejemplo, algunos párrafos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero. Y para que vean ustedes estas categorías sospechosas y el estereotipo que inmediatamente se observa en la supuesta defensa que hizo el gobierno de Chihuahua ante la Corte Interamericana. Y textual, no la traigo conmigo, pero textual ustedes la pueden revisar en nuestra página y además, obviamente, en la página de la Corte Interamericana, en donde se dice, por ejemplo, que estas chicas que fueron asesinadas y abandonadas en el Campo Algodonero, además de haber sido violadas, y algunas de ellas inclusive cercenadas, eran chicas para el gobierno de Chihuahua, textual, voladas. Yo no sé qué quisiera decir el gobierno de Chihuahua, porque eran unas chicas voladas, que se vestían provocativas, que salían en la noche, a altas horas de la noche, y que entonces, pues porque eran voladas, se vestían provocativas o salían a altas horas de la noche, pues la consecuencia al final del día fue que fueron asesinadas, cercenadas, violadas y básicamente tiradas en Campo Algodonero. Este es el estereotipo de género. Estas son las categorías sospechosas. Esto es lo que de alguna manera se introduce de inmediato. Ella tuvo la culpa. Ella se vistió provocativamente. Ella salía de noche. Ella era violada, era volada. Y obviamente, por consecuencia, fue violada, asesinada y abandonada en el Campo Algodonero. La otra tesis que se aprobó fue aquella en la que se señalan los elementos que el juzgador o juzgadora deben tomar en cuenta para juzgar con perspectiva de género. Estos son, y quiero compartirlos con ustedes. 1. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes en la controversia. Esto lo tiene que hacer el juzgador como un primer paso. Identificar estas asimetrías en las situaciones de poder, este desequilibrio en las partes que están en una controversia. En segundo lugar, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a efecto de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o de género. No pueden los juzgadores de inmediato empezar el análisis de esta controversia sin que antes hayan visualizado estas situaciones de desventaja que se provocan por condiciones estereotipadas o prejuicios de género. Tercero, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, de vulnerabilidad o discriminación por razones de género, deberá el juzgador ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Cuarto, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, deberá cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. ¿Cómo recuerdo yo en esta situación de lo que deben hacer los juzgadores, detectando la situación de desventaja por cuestiones de género y cuestionar la neutralidad del derecho aplicable? Porque en muchas ocasiones hay una supuesta neutralidad de la norma, pero en el momento de aplicarla a hombres y a mujeres, el trato es absolutamente, o el impacto es absolutamente diferenciado. Como recuerdo que
algún asunto en el Estado de México, una mujer comete el delito de homicidio en contra de su pareja, no sé si fue su marido o su pareja, después de 20 años de haber sido prácticamente ella, de haber sufrido violencia intrafamiliar por parte del esposo. Simplemente después de estos 20 años decide cometer este delito gravísimo, obviamente, en contra de su pareja. Obviamente, la sentencia básicamente ya fue condenada, no sé, pero a una sentencia bastante gravosa, seguramente 40 años de prisión. Sin embargo, varias sentencias fueron por parte de varones que también cometieron el mismo delito. En algunas ocasiones, estos varones, por alegar algo así como estado de violencia súbito, básicamente los condenaron por sentencias, algunas de ellas que no excedían los 3 o 4 años de prisión. Este fue un impacto diferenciado tremendo en estas sentencias, en donde nosotros en el Comité de Equidad de Género nos percatamos de la diferencia enorme que existía en la aplicación de la ley, precisamente en esta situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionando nosotros mismos la neutralidad de este derecho aplicable y evaluando el impacto diferenciado de solución propuesta para buscar pues, una resolución diferente. El quinto tema que debe el juzgador en este protocolo llevar a cabo debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y desde luego, el sexto, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso de un lenguaje basado en estereotipos o en prejuicios, por lo que deberá procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Estas son 2 tesis que comparto con ustedes, que se aprobaron el miércoles pasado, para tener ya una tesis o 2 tesis concretamente sobre lo que es el juzgamiento con perspectiva de género. Pero quiero platicarles algunos asuntos de la primera sala que se ha realizado con juzgamiento con perspectiva de género. Algunos bajo la ponencia del mismo ministro Saldívar, otros de nuestros compañeros. La primera sala, el día 6 de noviembre del año 2013, conoció en revisión de un amparo directo en el que una mujer reclamó la sentencia que confirmó aquella en la que se decretó el divorcio por abandono del domicilio conyugal por más de 6 meses, imputable a dicha mujer, así como la pérdida de la patria potestad de sus menores hijos, al estimarse que se había actualizado la causal relativa al abandono de los deberes para con sus menores. La quejosa, en sus agravios, planteó que el tribunal colegiado omitió valorar pruebas que demostraban la violencia de la que había sido objeto por parte de su cónyuge, con lo que se justificaba que ella hubiera abandonado el domicilio conyugal, así como el supuesto abandono de los deberes con sus hijos, pues según señaló, el padre de ellos le impedía el acceso al domicilio familiar con un uso de violencia física, emocional, económica y psicológica. Dicha sala, la primera sala, en primer término, analizó la procedencia del recurso de revisión, estableciendo que si bien el estudio que omitió el tribunal colegiado se refería a un aspecto de legalidad, como es la valoración de pruebas, lo cierto es que debía considerarse que en el caso ello constituía una cuestión de constitucionalidad,
al estar directamente relacionado con el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y de discriminación. Al igual que al deber constitucional y convencional a cargo del Estado mexicano de actuar con la debida diligencia para esclarecer situaciones de violencia en contra de la mujer y especialmente con la obligación de establecer procesos eficaces, legales, que permitan la impartición de justicia con perspectiva de género. De este modo se determinó que el tribunal colegiado debió realizar un análisis con perspectiva de género, toda vez que resultaba evidente que la recurrente había acudido al juicio de amparo para alegar que en la controversia familiar no se le tomaron en cuenta posibles desventajas por condición de género y según las cuales no se configuraba el supuesto abandono del domicilio conyugal para determinar que se actualizaba la causal de divorcio conforme al artículo 323, fracción octava del Código Civil del Estado de Guanajuato, así también como la causa de pérdida de patria potestad, prevista en la fracción tercera del artículo 497. Toda vez que se trataba de una norma que conlleva a un impacto diferenciado por condiciones de género, especialmente porque se señaló que se verificó la violencia de género. Por eso abandonó el hogar conyugal y como consecuencia perdió la patria potestad de sus menores hijos. Por lo tanto, se determinó devolver el asunto al tribunal colegiado a efecto de que analizara si el abandono del hogar conyugal por parte de la quejosa y la falta de atención a sus menores hijos obedeció a la violencia que ésta señaló que le infería su cónyuge, determinando el impacto diferenciado de las normas que contienen tales causas de divorcio y pérdida de la patria potestad con motivo de una relación asimétrica de poder entre el marido y ella. Pues al no haberlo hecho así, el tribunal se limitó a juzgar sin visibilizar la existencia de discriminación por cuestión de género y la aplicación de la ley, sin poder en consecuencia establecer una estrategia el mismo tribunal que aminorara el impacto diferenciado en la aplicación de la ley. También la primera sala, apenas también el 4 de diciembre del 2013, conoció de un amparo en revisión en el que el concubino reclamó en amparo directo la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, porque le fueron aplicados en el auto a través del cual se acordaron las medidas de protección que había solicitado su concubina dentro de la causa penal seguida en contra de aquel por el delito de violencia familiar. En primer término, la sala determinó que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, aun cuando solo está dirigida a un solo género, la distinción, dijo la primera sala, no es ofensiva, pues se sustenta en criterios objetivos como la estadística realizada por el Distrito Federal que pone en evidencia la alta cifra de violencia contra las mujeres, por lo que tiende a equilibrar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y por ende cumple con el requisito de proporcionalidad, pues genera la misma situación jurídica para todas las mujeres, además de que responde a una finalidad constitucional de previsión social que encuentra su razón subyacente en el respeto al derecho humano de la mujer para vivir sin violencia, constituyendo tal ordenamiento una medida objetiva, racional, que permite que las acciones legales que se emprendan por agresiones contra las mujeres estén garantizadas de equidad, por lo que dicha ley no transgrede el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, como lo había argumentado el quejoso. También, en dicho asunto se determinó que las medidas y órdenes de protección de emergencia establecidas en la referida ley son actos precautorios
o cautelares de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima de violencia, por lo que no son violatorios a la garantía de previa audiencia ni deben cumplir con los requisitos exigidos para las órdenes de aprehensión. Igualmente se estimó que los artículos 66, fracciones primera y tercera, en relación con el 68, fracción primera de la misma ley, no vulneran el derecho a la inviolabilidad del domicilio al facultar a la autoridad que corresponda, penal o civil, para ordenar la ejecución de las medidas de emergencia, toda vez que ese proceder se justifica en forma de excepción por emitirse cuando se encuentre en riesgo la integridad física, psicológica, la libertad o la seguridad de una mujer víctima o víctimas indirectas por la agresión en su contra, y que es de interés público la protección a las mujeres que sufren violencia por el hecho de ser mujeres. Además, la imposición de este tipo de medidas de emergencia encuentra sustento constitucional en el hecho de que son dictadas por una autoridad judicial que actúa al advertir el riesgo en que se encuentra una mujer si continúa la convivencia con su agresor, lo cual permite la instrumentación de medidas de urgente aplicación como la desocupación por parte del agresor del inmueble o que entregue a la víctima los objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y, en su caso, de las víctimas indirectas. Este fue un precedente muy importante en materia de violencia intrafamiliar, porque el quejoso argumentaba cualquier cantidad de trato discriminatorio hacia el varón y también inclusive la inviolabilidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. En diciembre del 2012 resolvimos una contradicción de tesis, la 416/2012, en la que se estableció que la mujer que demanda de su cónyuge el pago de alimentos con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o el cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos. A tal determinación se llegó después de considerar que, si bien, conforme a diversos preceptos del Código Civil del Estado de Veracruz, en un juicio de alimentos, el simple hecho de que el actor acredite tener el carácter de cónyuge del demandado es insuficiente para presumir que tiene necesidad de alimentos. Eso es lo que dice el Código de Veracruz. Lo cierto es que cuando la actora demanda alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y a la educación de los hijos, se presume que tal argumentación es cierta, ya que es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los de su marido. Por lo que, si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente esta presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos, corresponderá al demandado demostrar que la actora esté en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Si no quieres dar alimentos, prueba que tu cónyuge no tiene la necesidad de ellos. Es evidente que para sustentar tal criterio se atendió a una perspectiva de género, a la asignación de roles por cuestión de género y al impacto diferenciado que provoca tal hecho cuando se da precisamente el divorcio. Lo mismo se ha considerado al analizarse la finalidad del mecanismo compensatorio previsto para el divorcio, tratándose de matrimonios celebrados bajo el régimen de separación de bienes, pues se ha señalado que tal mecanismo
tiene como finalidad corregir situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injustos, derivados de que uno de los cónyuges asume las cargas domésticas y familiares en mayor medida que el otro, ello en detrimento de sus posibilidades de desarrollo en una actividad laboral. También, la primera sala, en junio del 2011, conoció del amparo directo en revisión, en el que se analizó si los correos electrónicos ofrecidos por un cónyuge para acreditar la causal de divorcio consistentes en las injurias graves de un cónyuge para el otro, ese es ponerse el ministro Saldívar, por eso me sonrío, para el otro, que hagan difícil la vida en común, son pruebas aptas para probar tal pretensión. En la sentencia correspondiente se estableció que si bien el derecho, aquí también se hizo la manifestación de los menores a la inviolabilidad de sus comunicaciones, puede verse limitado por el deber de los padres de proteger y educar a sus hijos, lo cierto es que tales limitaciones no se configuran de ningún modo en las relaciones conyugales. Se dijo que el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico ha alcanzado un punto en el que resulta del todo rechazables aquellas posturas que colocan a la mujer en una especie o en una posición de subordinación respecto al marido, que ni el cuidado de la familia, ni la supervisión de la conducta moral de uno de los cónyuges habilita al otro para violentar sus derechos fundamentales, pues la decisión de dos individuos de unir su vida en matrimonio no les implica renuncia alguna de sus derechos fundamentales ni en su dignidad, por lo que la protección del secreto en las comunicaciones privadas se mantiene incólume aún ante este escenario. Por el hecho de contraer matrimonio, no se renuncian a los derechos fundamentales ni a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Así se concluyó que los correos electrónicos ofrecidos por el cónyuge y que obtuvo violando el derecho fundamental de su esposa relativo a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas no podían tener valor probatorio por ser ilícitos. Todos los anteriores son ejemplos de juzgamiento con perspectiva de género. Traía muchos más, pero por razones de tiempo solamente elegí estos 3 o 4. Estoy convencida de que las y los juzgadores tenemos una función trascendental a efecto de lograr una igualdad sustantiva, pues a través de la sensibilidad que tengamos para visualizar el impacto diferenciado entre hombres y mujeres en la aplicación de la ley, podremos establecer estrategias que eliminen la desigualdad y la discriminación por cuestión de género. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la cátedra que nos acaba de dictar la ministra Olga Sánchez Cordero. Creo que todos ustedes la han disfrutado, había un silencio absoluto en la sala, todos estábamos bebiendo sus palabras verdaderamente. Y le pediríamos por favor al doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación, nos haga favor de entregar a la ministra Olga Sánchez Cordero el reconocimiento correspondiente a habernos dictado esta maravillosa cátedra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ministra, a nombre de la Fundación Miguel Alemán y a nombre del Programa de Equidad de Género específicamente. Agradecemos a todos ustedes su presencia. Perdón. ¿Me permiten Claro. 2 minutos de... Claro que sí. No venía yo preparada. Bueno, es un honor ser galardonada con este reconocimiento de tan distinguida fundación por el aporte que ellos representan en la equidad de género, entre otras cuestiones humanistas y necesarias para México, para nuestro país. Agradezco la gentileza y la hospitalidad de su director general, el doctor Alejandro Carrillo Castro, así también como a los integrantes del Comité de Equidad de Género, a los coordinadores, a la ministra y amiga mía, Irma Cue, muchas gracias Irma, a mi maestro, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio García Ramírez, muchas gracias maestro, a la secretaria técnica, Guadalupe Gómez Maganda, muchas gracias Lupita, a las consejeras Enriqueta Cabrera, a María Angélica Luna Parra, al director general de la Fundación, obviamente ya había mencionado a don Alejandro Carrillo. Mostraron con este premio su anfitrionía, sus finas atenciones que han tenido conmigo siempre y en especial esta tarde. Esta gratitud la hago extensiva para todos y cada uno de los miembros de la Fundación Miguel Alemán, de quienes, como en este día, hoy y siempre, soy beneficiaria de su gentileza, de su aprecio, recibiendo solo cosas positivas de todos ellos. Cuando alguien tiene la alta distinción de recibir un reconocimiento, quizá lo primero que haga sea, como fue mi caso, reflexionar sobre el mérito que se tiene para ser merecedor de tal honor. Al tiempo, lo que se descubre es únicamente la gentileza de los colegas, de los amigos, la fortuna de contar con ellos y hacer lo que uno tiene que hacer. Ningún otro mérito se descubre, inclusive en mi caso, ya 20 años de estar en la Suprema Corte, el inexorable transcurso del tiempo que a su paso nos deja el invaluable tesoro de la experiencia y la fortuna de haber participado y de aportar en el cambio social. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada la tercera cátedra de Equidad de Género Miguel Alemán Valdés. La Fundación Miguel Alemán les agradece su presencia y les invita un vino de honor. Muchas gracias, buenas noches.